Realizar pequeños detalles pueden llevar a desenlaces fatales. Alberto, ¿qué dice yo sé lo que dice el Código Penal, ¿sí? Porque uno, para informarse y tener, en este caso, un tema tan polémico como lo es el aborto no punible, solamente el Código Penal hoy autoriza dos situaciones. Una, la del fruto de una violación, ¿sí? Y después la otra, la que ya conocemos. ¿Qué dice en Río Negro el procedimiento? ¿Se necesitan de tener las autorizaciones? En Río Negro, la ley de aborto no punible dice expresamente que la joven que es víctima de una violación y que en consecuencia queda embarazada, solamente expresando que fue víctima de una violación, la institución médica tiene que darle la oportunidad de acceder a una interrupción legal del embarazo. Y en este caso, sí, mirá, porque siempre se habla de que la justicia tiene que intervenir. La ley dice que la justicia no tiene nada que decir, porque ya hay un protocolo y una ley. Justamente en este caso se expidió en aquel momento la jueza de familia, quien dijo: yo no tengo que autorizar nada porque ya existe un protocolo para actuar en este tipo de casos. Entonces no tengo que decir ni autorizar ni rechazar lo que pasó. En todo caso, si hubo una práctica que estuvo mal llevado, será el Ministerio Público Fiscal quien acuse y que después, mediante un juicio, se condene el procesar de las autoridades y de los funcionarios de la salud de ese momento. ¿Y a usted como ginecólogo le consta eso? Sí, me consta que en particular. La existencia del protocolo y de la ley que establece que con el expreso... Sí, definitivamente. Y claro, de la misma manera que me consta y es así, que los pacientes para un procedimiento de esta naturaleza deben firmar un consentimiento. O sea, es una declaración jurada, ni más ni menos. Exacto. Y este procedimiento se debe dar en determinadas condiciones, que también lo marca el protocolo de Nación. Se deben cumplir determinadas condiciones. No es algo que se hace livianamente o a simple pedido de la paciente. Deben establecerse determinados requisitos, entre ellos requisitos clínicos, de abordaje interdisciplinario, y ninguno de estos ítems se cumplían en este caso. Ni hablar de que, como dije recién, estábamos en un caso especial, en un caso de que podía presentar una gravedad que afectase a la salud de la paciente. Por lo tanto, de ninguna manera lo que ocurrió está fuera de lo que marca la ley. Insisto, los mismos procedimientos que describe la guía de atención al aborto no punible, establece esto, que no se estaba, condiciones que no se estaban llevando a cabo en esta. Y la ley lo que también establece es que salud le tiene que dar respuesta a esa mujer en un plazo no mayor a los 10 días. Yo tengo una pregunta, Beto, porque yo desconozco esto de Río Negro y aparte yo ya no estaba en la vecina provincia viviendo cuando se promulgó esta norma. Sí estoy seguro de algo, y esto lo aprendí en la facultad, que la estructura piramidal legal, si bien las provincias tienen autonomía, pero tienen que respetar las leyes superiores dictadas por el gobierno federal. ¿Sí? Yo no sé si esta ley fue cuestionada en algún momento o no, y tampoco sé si tiene que estar sujeta a eso o no. Es para averiguar también. La última interpretación de la ley la da la Corte Suprema de Justicia, que ya la dio hace muchos años a través del fallo FAL, que es coherente con la ley provincial de abortos no punibles en Río Negro. Entonces, no podemos volver a interpretar algo que la Corte ya lo interpretó en su momento, y que cada vez que existe un caso con estas características, claro, se va directamente a lo que dijo la Corte Suprema en aquel momento, que se aplica de inmediato el protocolo de aborto no punible. O sea, ¿cuál es la idea? Hablar de la información pura y de la situación pura, o sea, no ponerse ni de uno ni de ningún otro lado, simplemente hablar de la información, de lo que uno sabe y puede, ¿sí? Doctor, en el relato usted comentaba que cuando llega esta joven al hospital de Cipolletti no le informaron expresamente que era víctima de violación, ¿es así? Sí, no tuve esa información expresa. Sin embargo, en la información judicial que nos brindaron hoy por la mañana, dan cuenta, aclaramos, la joven ingresa el 2 de abril del 2017 al hospital de Cipolletti. Sin embargo, nos avisan de un llamado telefónico el 29 de marzo desde el hospital de Fernández Oro, que las autoridades de Fernández Oro ya habían tenido contacto telefónico con usted y que le habían explicado que había una joven
que estaba con un embarazo producto de una violación y que usted en ese momento se había negado también a realizar la práctica por el tiempo de gestación. ¿Esto es así? ¿Usted el 29 de marzo ya tenía conocimiento? No es así. Yo sí había tenido, yo permanentemente, o cualquier compañero de un hospital de la complejidad en el que yo me manejo, permanentemente se reciben interconsultas de colegas o derivaciones. A mí se me había planteado una paciente, no fue un pedido de derivación, porque el pedido de derivación digamos, tiene que tener otras características que no eran las que se cumplía. Se me había informado de una paciente, no se me habían dado los datos filiatorios, ni siquiera sabía de quién se trataba. Por lo tanto, fue una consulta que en ese momento, en el momento que yo recibo la paciente en cuestión, difícil era relacionar con una comunicación telefónica previa. Así que pudo haber existido, no pudo haber existido, sí, existió. Yo hablo como dije recién, con médicos permanentemente y con colegas de otros hospitales y cuando existe una derivación, la derivación se hace siguiendo determinados procedimientos que no era lo que se me está reclamando en este caso. Doctor, cuando llega una paciente a la guardia y queda sentado en algún lugar, pregunto desde el desconocimiento, queda sentado en algún lugar el estado febril, la posible infección, ¿eso queda? No, por supuesto, registro? Claro que sí. De hecho, no solo cuando ingresa a la guardia, donde uno tiene la obligación, en vistas de la buena práctica médica, de anotar todas las cosas, en este caso mucho más porque la paciente fue internada. Por lo tanto, ahí está la constancia absolutamente de todo y de cuál fue mi conducta. Antes de este caso en particular de lo que ocurrió en Cipolletti, usted, doctor, ¿llevó adelante interrupciones legales del embarazo? Sí. ¿Y qué tenían de diferentes a este? A ver, primero que estaba contemplado lo que decíamos recién, ¿no? Condiciones de abordaje interdisciplinario, una evaluación por servicio social, psicólogos, eventualmente en clínicos, si es que existiese alguna otra patología. Existe una información bien acabada de cuáles son los procedimientos que se van a seguir, cuáles son los riesgos y cuál es el resultado que se espera. Existía un contexto totalmente distinto y se encuadraba en lo que la Organización Mundial de la Salud define como aborto, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud es clara cuando define aborto a aquella interrupción del embarazo por abajo de las 22 semanas o con un feto menor de 500 gramos. Condiciones que entre paréntesis tampoco se cumplía cuando ingresó la paciente en cuestión a la guardia. O sea, usted no es objetor de conciencia. No, en aquel momento no lo era. A partir de que pasó todo esto hubo un cambio muy importante en mí, en mi visión de las cosas, y yo decidí por la objeción de conciencia. Yo le voy a repetir la misma pregunta. Está en duda igual, Abel, que tenga validez actualmente esa objeción de conciencia, porque la ley dice que podés ser objetor hasta los 30 días una vez que ingresaste al sistema. Pero ya había pasado bastante tiempo. Voy a hacer de nuevo la misma pregunta que hiciste al principio. Voy a volver a ir al hueso, pero de otra manera. ¿Usted considera haber cometido algún tipo de delito al haber suministrado esa medicación y evitado ese aborto que estaba en proceso? No, de ninguna manera. El delito lo hubiera cometido si no hubiera procedido como marcan los procedimientos médicos, porque en ese caso hubiera sido mala praxis médica. Y eso sí es un delito. Así que esto no considero haber cometido ningún delito. Estoy convencidísimo que no cometí ningún delito. Entiendo que en lo delicado que es el tema, que después se empezó a poner en la mesa esta discusión, y esto establece también, ¿no?, dos puntos de vista que son irreconciliables, de estar en favor, de estar en contra, y uno se encuentra muchas veces en el medio. Pero yo puedo asegurar que este hecho en particular no enmarca dentro de esta discusión que después se generó. Visualicemos que el trabajo en una guardia de hospital
donde hay situaciones de urgencia, uno tiene que tomar determinaciones prontas. Y bueno, aquí Alberto fue muy claro también, simplemente al citar el artículo de la ley 4796 de Río Negro, que habla de que el equipo médico tiene 10 días de plazo para dar una respuesta a esto. Esto también es un contrasentido con lo que se me está planteando, porque se me acusa por lo que ocurrió en esa guardia, sin evaluar lo que pasó después.